y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. ¿A quién no le gusta recibir regalos, verdad? Pero lo triste de todo esto es que el mundo dice celebrar el nacimiento de Cristo. Y hay muy poco de Cristo en la Navidad. Nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, sabemos que el origen de esta celebración no tiene nada que ver con Cristo. Yo sé que hoy en día el mundo católico y casi la mayoría del mundo protestante dicen estar celebrando hoy 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Salvador. Pero también nosotros sabemos que hoy no es la fecha en que Cristo nació. De eso no hay duda alguna. No es el propósito de mi sermón en esta hora mostrarles las más que evidencias, las demostraciones bíblicas e históricas de que el 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo. Esto harto lo sabemos. Ese servidor ha predicado sobre este tema muchas veces en este púlpito, a través de la televisión. A lo largo de los años venimos enseñando la verdad del origen de la Navidad. Y qué triste que aquel a quien dicen estar celebrando en el 25 de diciembre es ignorado y rechazado, como lo fue cuando Jesús nació en este mundo. La Biblia nos dice: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. No voy a poner en tela de juicio ni juzgar a aquellos que en su ignorancia celebran este día como si fuera el día de la Natividad de nuestro Señor. Y si lo hacen de corazón y no a la manera del mundo, en borracheras y en orgías y en festejos que nada traen de bueno, si ellos lo hacen honrando y tomando tiempo para estudiar lo que la palabra de Dios dice sobre ese evento que fue el nacimiento de Cristo, benditos sean los que toman ese tiempo para hacerlo. Nosotros aceptamos el hecho histórico que no tiene discusión, de que el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús. Pero también me apresuro a decir que el nacimiento de Cristo sí es el evento más grande que haya sucedido en la historia del universo. Fíjense lo que estoy diciendo, no ha habido otro evento más grande. Alguno podría decir, bueno, la muerte de Cristo.
también fue un evento grandioso, claro que sí. Pero para que Cristo pudiese morir, primero tuvo que hacerse hombre, tuvo que encarnarse y tuvo que venir a vivir en nuestro medio. Y el hecho de que el Dios eterno se hiciera hombre, se hiciera criatura y naciera como un hombre en este mundo, es el hecho más grandioso en la historia de la humanidad. La Escritura nos dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este extraordinario pasaje del apóstol Pablo, que en círculos teológicos se le llama el pasaje de la kenosis, kenosis con K. Pero muchos de nosotros no sabemos lo que es kenosis. Sin embargo, en los círculos teológicos, este pasaje recibe mucha atención y estudio, porque nos presenta la humillación de Cristo al hacerse hombre. Y la palabra kenosis quiere decir despojarse, humillarse. Y si ponemos nuevamente en pantalla, o miran ustedes en sus Biblias, el versículo 6 y 7 dice así nuevamente: el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra que aquí se traduce en Reina Valera como despojó a sí mismo,
se quitó esa gloria que él tenía, la dejó de lado. En la Reina Valera antigua, los que tienen Reina Valera antigua de 1909, dice el versículo 7, se anonadó a sí mismo. Fíjense, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí traduce la palabra despojó como anonadó. No es una palabra que usamos muy a menudo, pero está en la Biblia. ¿Y qué quiere decir anonadarse? Sí, en otras versiones lo traduce se vació a sí mismo o se despojó de su gloria. Pero la palabra anonadarse literalmente significa hacerse nada. Hacerse nada, anonada, anonadarse. ¿Ok? Quiere decir no, nada. O sea, se hizo nada por nosotros. Para que entendamos un poquito esto. Por eso el apóstol hace ese tremendo contraste. Él dice en el versículo 6 que él existía en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios. Este pasaje de Filipenses 2, la kenosis, la humillación, nos habla de los 3 estados de Cristo. 3 estados. Usted dice, ¿qué son los 3 estados? Bueno, no es que fue soltero, casado y viudo, no. No son los 3 estados de Cristo. Los 3 estados de Cristo son el estado previo a su encarnación. Ese estado se llama preexistencia o estado de morfetheos. Y estoy hablando ahora palabras que se usan en la Biblia, pero en griego. Morfe quiere decir forma y theos quiere decir Dios. Su primer estado en que él existió, y ese estado, él lo tuvo desde toda la eternidad. Existió en forma de Dios. Esa es la palabrita. Morfe es forma. Morfe en griego. Y Dios es Theos. Morfe Theos o Morfe Theou, de Dios. Jesús existía con el Padre y junto al Padre como Dios desde toda la eternidad. Pero no tuvo, y aquí dice por usurpación, si volvemos otra vez a Reina Valera del 60, dice, se anonadó a sí mismo, existía en forma de Dios, pero dice aquí en Reina Valera del 60, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El hecho de que él era igual a Dios, no se aferró a eso. Dijo, no, yo soy Dios, no me voy a humillar, no me voy a rebajar. Y si ustedes recuerdan, el pasaje decía, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir,
El apóstol inspirado nos llama en este aspecto a ser como Jesús, a no aferrarnos a nuestra nivel, sino hacernos humildes, a humillarnos como lo hizo Cristo cuando se hizo hombre. Es abismal el cambio que Él tuvo. Abismal es algo tan grande que quizás no lo podemos entender. Vamos a leerlo ahora en palabras del apóstol Juan en su Evangelio. Esto mismo que estamos considerando. Juan, en el capítulo 1, un pasaje muy conocido. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Él es el Verbo. Si leemos el versículo 14, allí mismo, un poquito más adelante, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne. El que se hizo carne no fue el Espíritu Santo. El que se hizo carne no fue el Padre. ¿Quién fue? Jesús. Jesucristo se hizo carne y vivió entre nosotros. ¿Será que nosotros comprendemos lo que significa que aquel que en el principio existía? Vamos de vuelta ahora al versículo 1, a ver si podemos captar esto tan grande que nos está diciendo tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan. En el principio era el Verbo. Fíjense que no dice, en el principio llegó a ser el Verbo. No. En el principio, ya Él estaba, ya era. ¿Y cuándo es el principio? ¿Cuándo es el principio? Bueno, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ya era Cristo, ya estaba Cristo. Es más, Él fue el que lo creó, como vamos a ver en los versículos que siguen. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Así que, aparte del Verbo, que es Cristo, había otro ser que estaba con Él y que era Dios, porque el Verbo era con Dios, pero el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Esto es tremendo. Jesucristo, ahora ya sabemos que el Verbo es Cristo, así que podemos cambiar allí donde dice el Verbo y ponerle el nombre propio, que es Cristo o Jesús. Podríamos decir, en el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Versículo 2. El Verbo, Cristo,
era en el principio con Dios. Nunca hubo un momento en toda la eternidad en que Cristo no existiera junto al Padre. Miren lo que estoy diciendo. Nunca hubo un momento en que Cristo no existiera. A veces nosotros como humanos nos espantamos con esa idea. ¿Cuándo es el principio? Porque humanamente estamos acostumbrados a que todo tiene un comienzo y un fin. Y nuestra mente no está formateada para recibir una información de algo que es eterno. Entendemos el concepto, pero cuando nos ponemos a pensar, bueno, pero y antes de que existiera nada, ya Dios estaba. Pero ¿y de dónde vino Dios? ¿Desde cuándo existe Dios? Y tener que responder a eso, siempre ha existido Dios, porque Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin. Eso es difícil para nosotros de asimilarlo, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera, pero que no existiera junto con Dios y que fuera Dios. ¿Y por qué es importante entender esto? Si yo les preguntara a ustedes que me tuvieran que describir a Dios, cómo es Dios, y que me lo tuvieran que reducir a una sola palabra, ¿qué me dirían? ¿Quién es Dios o cómo es Dios? Una sola palabra. ¿Eterno? Sí, estoy escuchando el eco. Hay varios que lo están diciendo. La palabra que mejor describe a Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Primera de Juan 4, 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si hay algo que nos define a Dios, es esa palabra, amor. Y fíjense qué interesante. El hecho de que Dios es amor es suficiente para entender que Dios no existía como un solo ser, solito, por sí solo. Me explico. Hay personas que dicen, bueno, al primero estaba nomás Jehová o Dios, y después entonces Dios trajo a la existencia a Cristo. Hay un problema con eso, y muy grave. Si Dios estaba solo, una sola persona, antes de que Cristo, supuestamente, ¿verdad?, existiese, entonces, ¿cómo Dios pudo ser amor por sí solo? ¿A quién amaba si no había nadie a quien amar? El amor, para que exista, tiene que tener alguien que ame y alguien que reciba ese amor, si no, no existe el amor. A menos que sea amor a sí mismo, y eso se llama egolatría. Y Dios no es un ególatra que se adora a sí mismo. Entonces, si Dios es amor,
el mismo hecho de que Él sea amor me dice que tiene que haber existido desde toda la eternidad un objeto del amor y un sujeto del amor. El que da amor y el que recibe amor y reciproca. ¿Cómo se dice? Recíproca o una reciprocidad, es decir, da y recibe, pero el que recibe también da, porque el amor es así. Entonces el hecho de que Dios es amor me dice exactamente lo que dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense que ese niño que nació en Belén hace unos 2000 años atrás, no tuvo sus comienzos en Belén. Su inicio como hombre fue en Belén. O podríamos ir un poquito más atrás, todavía en el vientre de María. Pero ese no fue el comienzo de Jesús. Es más, Jesús existió de toda la eternidad. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Miqueas. Miqueas en el capítulo 5 y en el versículo 2. Miqueas 5:2. El profeta Miqueas escribió estas palabras 500 años antes del nacimiento de Jesús en Belén. Pero miren lo que él escribió 500 años antes de que Cristo naciera en Belén. Pero tú, Belén, Efrata. Efrata quiere decir de Efraín, porque Belén era un pueblito en el territorio de la tribu de Efraín. Pequeña, Belén, pequeñita, como dice el himno ese, pequeña aldea de Belén. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la ¿qué? De la eternidad. Así que el comienzo de ese que iba a nacer en Belén no es en Belén. Es desde el principio, desde los días de la eternidad. Por más atrás que vayamos en la historia, ya Cristo existía, porque es eterno con el Padre. Solo para aclarar en la mente de algunos, hay dos enseñanzas con respecto a Cristo que mucha gente acepta como si fuera cierto y no son ciertas. La primera de las dos las consideramos herejías. Herejías quiere decir algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y la primera de esas dos herejías lleva el nombre de un obispo que vivió allá por el año 300 después de Cristo. Y ese obispo se llamaba Arrio. Y Arrio era obispo de la iglesia cristiana en Alejandría, en Egipto. Y ese pastor, un obispo de la iglesia, comenzó a enseñar que Jesucristo no era pleno Dios. No.
porque solo hay un Dios, y ese es el Padre. Jesucristo, decía Arrio, tuvo comienzo. Él fue creado por el Padre. El Padre lo hizo, el Padre lo creó. Y Cristo fue el primero y el más excelso de todos los hijos de Dios. Es decir, la primera creación del Padre fue crear a Cristo. Y lo hizo tan glorioso que lo hizo igual a Él. Y por eso la Biblia le llama a Cristo el Hijo de Dios, porque el Hijo se parece al Padre. El Padre lo creó, lo hizo, lo formó, le dio vida, pero lo hizo igual a Él. Y como Dios tiene esa prerrogativa de hacer lo que Él quiere, Él decidió que iba a crear a otro ser, pero que le iba a dar todas las prerrogativas de ser Dios. Y decía Arrio, entre las cosas que Dios le dio a Jesucristo fue el poder crear también. Es decir, le dio la facultad de crear. Y decía Arrio, recuerden, esto no es lo que nosotros creemos, ¿no? Solamente les estoy explicando lo que es una herejía para que afilemos nuestra comprensión de la verdad. Arrio decía, el Padre solamente creó a Cristo. Y Cristo creó todo lo demás que existe. Pero Él fue creado. Si eso es así, o si eso fuera así, entonces nosotros no podemos adorar a Cristo como Dios, porque estaríamos violando el mandamiento que dice, al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Y Arrio decía exactamente eso, que no hay que adorar a Jesucristo. Hay que honrarlo, pero no adorarlo porque Él no es Dios. Si Él tuvo comienzo, ¿cómo va a ser Dios si Dios es eterno? Esa doctrina se llama arrianismo. Y sin entrar en muchos detalles, hay muchos hoy en día que creen eso. Arrio además decía que el Espíritu Santo no existía como persona. No era un ser, una persona aparte del Padre y de Cristo. Él sí creía que Cristo era una persona, pero no divina. En todo el sentido de la palabra. Es decir, el Padre lo hizo Dios. Le dio ese título, esa posición. Pero no es por naturaleza Dios porque tuvo comienzo. Y Dios por naturaleza no tiene comienzo. Es eterno. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios como el Padre porque tuvo un comienzo, fue creado. Pero el Espíritu Santo no existe, decía Arrio, como persona. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, es la fuerza activa. Cuando decimos, wow, mira qué poder, eso viene de Dios, del Padre, pero no es que sea Dios, es una fuerza, es un poder. Eso enseñaba Arrio. El Espíritu Santo no existe como persona. Es la fuerza activa de Dios. Hoy en día hay un grupo de
religiosos muy devotos que trabajan mucho para extender el reino de Dios y enseñan eso mismo. Van de casa en casa, llevan sus publicaciones, llevan sus revistas y ofrecen estudios bíblicos en los hogares. No es mi propósito atacar a ninguna iglesia en esta hora, pero solamente los pongo en sobreaviso que ese grupo de personas que visitan los hogares de casa en casa y ofrecen literatura, no creen que Jesucristo es Dios. Son arrianos en su teología, es decir, enseñan que Jesús fue creado por el Padre. Nosotros acabamos de leer que Cristo existió desde toda la eternidad con el Padre y que era Dios. Era Dios, que se hizo carne. Pero es eterno, igual que el Padre. Contra esa doctrina se levantó un defensor de la deidad de Cristo. Los argumentos de Arrio eran muy fuertes. Y hoy no vamos a estudiar los argumentos para refutar el arrianismo, pero él tenía argumentos que él usaba de la Biblia. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, Apocalipsis 3:14, donde Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. El mensaje de Jesús a la Odisea dice así, Apocalipsis 3:14. He aquí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Decía Arrio, ahí lo tienen, el mismo Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero, que no miente, está diciendo la verdad, que Él es el principio de la creación de Dios. Entonces, si Jesús dice que Él es el principio de la creación de Dios, es que fue creado. ¿Entienden? Entonces se levanta un defensor de Cristo como Dios y dice, oh no, principio, argé en griego, tiene un doble significado. Puede significar comienzo, pero también puede significar origen, la misma palabra. ¿Cuál es el principio de todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Estamos diciendo cuando decimos cuál es el principio que rige esta iglesia. No estamos hablando del comienzo que rige esta iglesia, estamos hablando de un principio, es decir, algo que le da origen y norma. Y eso es cierto, en griego, argé, principio, tiene el doble significado. Arrio decía, no, él fue principio en el sentido de comienzo, él fue el primero que fue creado en tiempo. Pero Atanasio, que se llamaba el defensor, dijo, no, Señor, lee bien tu Biblia. Si Cristo es el principio es porque Él creó todas las cosas. Volvamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Habíamos leído el versículo 1 y 2.
donde decía en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, el que era uno con el Padre, que era Dios, el que se hizo carne, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, ¿quién es el que hizo todo lo que existe? Jesucristo. Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Arrio decía, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero Cristo fue hecho por el Padre. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Él no podía negar que aquí decía que Él creó todo lo que existe. Pero entonces, ¿cómo podía seguir diciendo que Cristo no era Dios? Ah, decía, porque el Padre lo creó a Cristo y le dio la autoridad de ser creador. Y Él creó todo lo demás. Además está decir que Atanasio no usó solo este versículo. Demostró por la Biblia que Cristo era eterno con el Padre. Una segunda doctrina herética es que el Padre es el único Dios eterno. Pero Jesucristo también es Dios. Noten la diferencia. Arrio decía que Él no era Dios real, pero que Dios le dio ese título y esa posición, pero no era real. Esta otra enseñanza dice, no, Cristo es pleno Dios, totalmente Dios, eterno, porque si no es eterno no puede ser Dios. Es de la misma sustancia que Dios, es tan Dios como Dios, porque el Padre lo engendró. Ahora, se parece un poquito a lo que dice Arrio, pero no es exactamente igual. Arrio decía que Cristo era la primera criatura creada por Dios. En cambio, Atanasio, que defendía que Cristo era Dios pleno, decía, ¿cómo no va a ser Dios si es el Hijo de Dios? Y si Dios es Dios, pues su Hijo tiene que ser Dios. Porque Él lo engendró de su misma sustancia, salió de Él. El Padre le dio la existencia, pero de Él mismo, como una parte de Él. Esa doctrina se llama semi-arrianismo. Semi es medio arriana, pero no totalmente arriana. Yo voy a terminar hablando de estas doctrinas ya, no voy a seguir, porque no es mi propósito hoy discutir estos temas teológicos, sino hablar de Cristo y de lo importante que fue su nacimiento en este mundo. Pero yo me quiero enfocar a otra cosa hoy. Y a lo que me quiero enfocar es que cuando Él vino a este mundo, aquellos que debieran haberlo estado esperando, no lo estaban esperando. Y vamos a ver eso un momentito. Pero terminando, el semiarrianismo enseña que el Padre, allá en los días de la eternidad, engendró a su Hijo de su misma esencia y sustancia,
Es decir, Cristo es Dios porque de Dios salió. Porque está hecho, no hecho, sino engendrado del Padre. El Padre lo engendró. Y por lo tanto, así como cuando una jirafita va a ser de la misma naturaleza, un mono no va a dar a luz un perro. Un mono va a dar a luz un mono. De igual manera, un hombre va a dar a luz un ser humano, no un cabrito. Y de igual manera, Dios, que engendró a Jesucristo, va a dar a luz un Dios, porque Él es Dios. Según Atanasio, esto demostraba que Cristo era pleno Dios igual al Padre. Esta doctrina se incorporó en lo que fue el credo de Nicea. Y les digo, termino con eso, pero el credo de Nicea fue una declaración de fe que en un concilio de la iglesia cristiana en el año 325 de la era cristiana, 325 en la ciudad de Nicea, se reunieron todos los pastores de la iglesia cristiana, todos los obispos, y estudiaron este tema y declararon que Arrio estaba enseñando una herejía, y lo declararon hereje. Nadie puede creer lo que enseña Arrio y todavía llamarse cristiano, porque no cree que Cristo es Dios. Y Atanasio presentó la posición defensora de Cristo, y el concilio redactó un credo. Y en ese credo se dice que Cristo es pleno Dios, engendrado por Dios, no hecho ni creado. Dios de Dios, porque salió de Dios, es Dios. Luz de luz, vida de vida. Y por lo tanto es pleno Dios. Toda persona que se llama cristiana, dijeron en ese concilio, tiene que aceptar el credo de Nicea. Que Jesucristo es pleno Dios, engendrado en la eternidad, tan poderoso como el Padre, igual que el Padre, Dios de Dios, luz de luz. Y hasta el día de hoy esa doctrina la enseña la iglesia popular, la iglesia más grande, la iglesia católica, enseña que Jesucristo es engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo, declaró el concilio de Nicea, fue o llegó a la existencia por el Padre y el Hijo. De entre los dos, el Espíritu Santo es hecho de la misma sustancia, de la misma de la misma materia, si se le puede llamar materia, de la misma sustancia del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo llega a tener su existencia. Esa es la Trinidad católica. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad enseña que el Padre es Dios eterno, Jesucristo es Dios de Dios, engendrado por Dios,
y por lo tanto igual al Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y es pleno Dios, igual que el Padre y el Hijo, porque de ellos salió, de ambos. Bueno, esa es la doctrina de la Trinidad. Nosotros, los que nos aferramos a la Biblia y tan solo la Biblia, creemos que Jesucristo es pleno Dios, que el Padre es pleno Dios, que todas las características de Dios las tiene tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Es decir, los tres son coiguales. Los tres son coeternos, porque la Biblia dice que Cristo es eterno y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu eterno. Pero tenemos un problema con la manera como lo expresa la doctrina de la Trinidad católica y el credo de Nicea. Y el problema es que si bien la doctrina de la Trinidad dice que los tres son pleno Dios, nosotros creemos que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo tuvieron comienzo. Son coeternos y coiguales. Es decir, no hubo un momento cuando el Padre se desdobló a sí mismo para engendrar al Hijo. Y no hubo un momento cuando el Padre y el Hijo se unieron y de entre los dos le dieron origen al Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad católica. Nosotros creemos que Dios Padre es eterno, Dios Hijo es eterno y Dios Espíritu Santo es eterno. ¿Ven un poquito la diferencia? Bueno, termino esto y vuelvo ahora a Cristo por un momento. Ese Dios eterno que estaba con el Padre desde toda la eternidad y que creó todo lo que existe, es el que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es algo infinitamente grandioso pensar que de las manos de Cristo salió todo lo que existe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 1 y 2 y 3, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a través de los padres, a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios a través de Jesucristo hizo el universo. Es decir, todas las galaxias fueron hechas a través de Cristo Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Versículo 8. Mas del Hijo dice, miren lo que el Padre dice sobre el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, eternamente. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre le llama al Hijo
Dios. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles debían adorar a ese bebé cuando es introducido en este mundo, es que era Dios. Porque no se puede adorar a nadie que no sea Dios. Y Él fue el que creó. ¿Qué más dice? Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Del Hijo dice eso. Tú en el principio, Señor, fundaste los cielos y la tierra y son obras de tus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y serán mudados. Versículo 12. Con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es eterno y es el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso dice el Padre sobre el Hijo. Ya lo leímos en Miqueas 5, que en el principio ya Cristo existía y vino a nacer en Belén, pero sus comienzos son desde los días de la eternidad. Siempre existió. Ahora voy a tomar los próximos minutitos para expresarles algo tremendo. En el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 1, titulado Dios con nosotros, nos da algunas declaraciones tremendas sobre lo que significó para el Hijo de Dios hacerse hombre y venir a morar con nosotros. El ángel Gabriel, cuando fue enviado del cielo a decirle a José que no rechazase a María. Gracias. El ángel Gabriel fue enviado desde el trono de Dios a decirle a José que no despreciase a María. En el capítulo 1 del libro de Mateo capítulo 1, dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, no habían convivido juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, versículo 19, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estaban comprometidos, pero no habían convivido. Y ahora la muchacha sale embarazada. Y José sabía que no era su niño porque nunca
habían convivido juntos. Y dice que quiso dejarla. Calladito me voy. Y allá que ella vea, pero va a tener un hijo que no es mío. Pensando él en esto, versículo 20. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora, ¿en qué idioma le habló el ángel a José? ¿En qué idioma? En hebreo. Ellos eran hebreos, judíos de la descendencia del rey David. Su idioma era el hebreo. Entonces el ángel le dijo que ese niño que iban a nacer le iba a poner por nombre Yeshua en hebreo, Jesús en español. Yeshua. Y Ye viene de Jehová. O Yahshua viene de Yah, que es Jehová. Y Sus quiere decir Salvador. Shua en hebreo. Yahshua. Ese es el nombre de Jesús en hebreo. Yahshua. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Ahora eso sí está en hebreo. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense, ese bebé que había sido concebido en el vientre de esta bendita y santa mujer, que era virgen, se iba a llamar Yahshua, desde que se hace carne, porque Yah quiere decir Yahweh, Jehová, y Shua quiere decir Salvador. Es decir, Jehová salva, Jehová es Salvador. Pero también Emmanuel, Él es como se dice en hebreo Dios, Él. Emmanú, Emma quiere decir con, nu, nosotros, con, nu, nosotros, Emmanuel, con nosotros Dios. Es decir, que a través del nacimiento de ese bebé, Dios iba a estar con nosotros, iba a ser uno de nosotros. El Dios eterno, el Creador, se iba a hacer carne e iba a vivir entre nosotros. José le creyó al ángel. Despertando José del sueño, hizo como el ángel le había dicho y recibió a su mujer. La aceptó porque se dio cuenta que no le había sido infiel, que Dios había colocado en el vientre de esa virgen la semillita que se iba a desarrollar como humanamente llegó a ser conocido Jesús el Salvador, pero que era el mismo Dios hecho carne. ¡Qué tremendo! Ahora, el mundo entero estaba esperando ese momento. Dice aquí en el libro El deseado de todas las gentes: será llamado su nombre Emmanuel,
Dios con nosotros. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Era uno con el Padre. Él era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por eso fue profetizado de él, será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, él era el pensamiento de Dios hecho audible. Pero no solo para sus hijos nacidos en esta tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. ¡Wow! El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. No solo los redimidos, sino los ángeles del cielo van a estar estudiando el tema de cómo Dios se hizo carne y se hizo hombre para salvar al hombre. Sigue diciendo, tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron, ángeles del cielo y habitantes de otros mundos que nunca pecaron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Es decir, el universo entero va a cantar de la gloria de Cristo y va a hallar en Cristo su alabanza, y la canción va a ser lo que Él hizo cuando vino a este mundo, y la muerte de Cristo en la cruz será el tema de todos los redimidos y también de los ángeles que no cayeron. A la luz del Calvario se verá la gloria que resplandece en el rostro de Jesús. Es la gloria del amor abnegado, la demostración más grande del amor de Dios. Se hizo a través de su Hijo, el manso y humilde, que manifestó el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Sigue diciendo este capítulo, ya no voy a leer porque el tiempo ha transcurrido, pero sigue diciendo, fue Cristo el que extendió los cielos y creó la tierra. También Él fue el que hizo el universo y todos los astros y las galaxias. Y me paso varias páginas, les invito a que ustedes estudien este capítulo, donde habla acerca de Cristo. Pero dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por la vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. El propósito de Satanás era conseguir una
eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiese entrado el pecado en este mundo. ¿Saben lo que eso significa? Gracias a lo que Cristo hizo y se humilló, estamos más unidos ahora con Dios que aún los ángeles que nunca pecaron. Porque Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros como hombre. Pero no termina allí. Miren lo que sigue diciendo. Al tomar nuestra naturaleza, al hacerse hombre, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca jamás se ha de romper. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que cargase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. ¿Saben lo que eso significa? Que por toda la eternidad sin fin, fíjense, Cristo, antes de venir a nacer a este mundo, existió por toda la eternidad como Dios. Era espíritu, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Porque Dios es espíritu. Pero Dios se hizo nada. Se despojó de esa naturaleza gloriosa, de esa esencia espiritual, donde era espíritu, y se hizo carne. No se puso una ropa encima que después se la quitó cuando volvió al cielo de la naturaleza humana. Dios entregó a su Hijo para que compartiese nuestra naturaleza por toda la eternidad. Y aún después que Él completó nuestra redención y ascendió al cielo, todavía sigue siendo hombre. Todavía sigue siendo un ser humano de carne y huesos como nosotros. Todavía por sus venas fluye sangre humana. Todavía lleva los genes de la naturaleza humana. El Dios eterno se hizo carne por nosotros. Y ese evento, único en la historia del universo, sucedió en Belén. Por eso el diablo odia tanto el hecho de que Cristo haya venido a nacer a este mundo. Y por eso lo ha desfigurado. Primero, puso otra fecha que ni siquiera es la fecha. Luego, hace que el mundo ni se acuerde de por qué dicen que están celebrando la Navidad, que lo hagan a un lado a Cristo. Y luego hace que se celebre eso a la manera pagana, de fiesta, cuando debe ser el momento más sublime en la vida del ser humano, reconocer que Cristo se hizo uno de nosotros, pero que ya no está como bebé en un pesebre.
Fíjense que anoche el líder espiritual número 1 del así llamado mundo cristiano, Francisco, tuvo la misa de Navidad. No sé si ustedes entienden que la palabra Christmas viene de dos palabras, Christ, que es Cristo, y más, que es misa. Christmas, ¿ok? Christ es Christ o Cristo, y más es misa. Christmas quiere decir la misa de Cristo, y anoche el Papa tuvo, en lo que le llaman la Nochebuena, la misa de Navidad. Y se acercó a un pesebre y tomó un muñequito en sus manos del pesebre y lo besó. Y se postró y lo adoró. Adoró al bebé de Belén. Yo entiendo que el Padre le dijo a los ángeles que lo adoren, pero no a un muñeco ni a una imagen. A quien tenían que adorar era a ese Dios hecho carne. Pero ese Dios hecho carne ya no es más un bebé. Pero miren lo que ha hecho el diablo, que adoren a una imagen, a un bebé, y luego que adoren a un crucifijo y adoren a un Dios clavado en una cruz. Cuando Cristo ni es más bebé, ni está clavado en una cruz. Cristo está en gloria a la diestra del Padre, y muy pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra a poner fin al drama del pecado y del dolor. El tema de hoy lleva por título: ¿estarás listo para su venida? Y todavía no he hablado de eso. Esta tarde voy a dar la segunda parte del tema de hoy. Y esta tarde vamos a meditar seriamente lo que le pasó al pueblo escogido. Dios levantó a la nación judía para preparar al mundo para la venida del Mesías. Y sin embargo, cuando vino, no estaban preparados. Y hoy lo vamos a ver en forma clara. Ni siquiera los dirigentes máximos espirituales del pueblo de Dios en esta tierra, los que tenían los oráculos de Dios, tenían los profetas, tenían la Biblia, tenían las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. No estaban preparados para recibirlo. En el capítulo que sigue, en el deseado de todas las gentes, dice que el cielo entero estaba viendo lo que pasaba. Y estaban esperando y contando los días para el nacimiento de Jesucristo. Hacía 9 meses que el jefe supremo de los ángeles había dejado su trono en el cielo. Su trono estaba vacío en el cielo. Él era el que dirigía a todos los ángeles del cielo. Y su trono había quedado vacío.
Y los ángeles no podían ver al bebé, ni tampoco al eterno Hijo de Dios, porque estaba dentro del vientre de una mujer de carne y hueso. Y los ángeles esperaban el gran evento del nacimiento del Hijo de Dios. Y esta tarde vamos a estudiar cómo recorrieron toda la nación escogida, el pueblo de Dios, buscando a quien darle las buenas nuevas del nacimiento de Cristo. Y fueron a Jerusalén. Y fueron al templo, donde todos los días se recordaba la venida del Mesías en los sacrificios que se ofrecían. Y sin embargo, no encontraron a nadie a quien darle la noticia. Meses antes, un sacerdote que estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel de Dios. Y fue tan tremenda la impresión de Zacarías que se quedó mudo. Y la noticia cundió por toda Jerusalén. Porque el ángel le había dicho que el niño que iba a nacer iba a preparar el camino delante del Señor. Iba a ser el precursor del Mesías. Las profecías señalaban todo. Y sin embargo, no estaban preparados para recibirlo, el pueblo escogido. Mi pregunta para ti en esta hora es: nosotros somos el pueblo que Dios escogió para dar al mundo las buenas nuevas, no del primer nacimiento de Cristo, sino de la segunda vez que venga a esta tierra. ¿Y saben qué? Todas las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Todo lo que iba a suceder justo antes que Él viniera, ya sucedió. Y Dios levantó a este pueblo para preparar al mundo para la segunda venida del Mesías. El pueblo que Él escogió la primera vez le falló miserablemente. No estaban preparados para su venida. Y esta tarde vamos a ver por qué. No sea que a nosotros nos pase lo mismo. ¿Estás preparado para su venida? Vamos a ver cuál fue el engaño que llevó al pueblo de Israel a negar al Mesías. Porque lo que le dio tanto resultado a Satanás hace 2000 años atrás, para hacer que una nación entera se perdiese, muy poquitos quedaron como remanente creyendo en el Mesías. Se va a repetir la historia en nuestros días. Es terrible lo que estoy diciendo. Por eso tenemos que entender lo que está pasando para no caer en el error del Israel de antaño. El tema de esta mañana que acabamos de terminar es importante para saber quién es Cristo, pero el propósito de este tema lo vamos a dar esta tarde. Y es bien importante, porque de nada sirve todo lo que está haciendo el mundo hoy en día, celebrando la Navidad, cuando Cristo está dejado fuera de la Navidad. Y ni siquiera entienden que es un plan satánico para engañar con falsedad. Fíjense que hasta la fecha que dicen celebrar ni siquiera es la misma fecha. ¿Cómo puede el mundo entero estar engañado en esto?
El diablo sabe cómo engañar. Y él busca engañar especialmente ¿a quiénes? A los escogidos. Así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a esta tierra, ¿hallará gente fiel? ¿Hallarás en la tierra? Jesús preguntó eso. Son palabras que Él dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros tenemos que escudriñar esto muy a fondo. No sea que habiendo nosotros tenido el conocimiento y la verdad y la luz, no estemos preparados, sino quedemos fuera. Dios anhela y envió a su Hijo para salvarnos y salvar este mundo. Pero la mayoría de aquellos que vino a salvar lo rechazaron. No seamos nosotros iguales. El himno que vamos a cantar dice: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado nacer en mesón, en pesebre te hicieron yacer. El coro dice: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Digámosle nosotros en ese himno que si bien no hubo lugar para José y María en el mesón y el Hijo de Dios nació en el lugar más inhóspito, más tosco, más brusco, en medio de los burros y las vacas, en un pesebre. El Rey del universo nacer en un pesebre. Digámosle hoy: Señor, aunque el mundo no tuvo lugar para ti, yo sí tengo lugar para ti en mi corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar ese himno: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. De Jesús tu nombre invoca.
Jesús entre hoy en tu vida, de tal manera que ese nacimiento que sucedió hace tantos siglos atrás no haya sido en vano. Y más aún, ese sufrimiento y esa muerte atroz por nosotros, que no haya sido en vano. Recíbelo hoy, plenamente en tu corazón, y dile: Señor, te serviré para siempre. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Y un día tendré el privilegio de echarme a tus pies y abrazarte y cantarte por toda la eternidad. Quizás hay alguien aquí que en este día desea entregarle su corazón a Cristo y nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo así, públicamente, y de decirle: Señor, me entrego a ti, te acepto como Dios, como Señor, como Salvador, te recibo, entra en mi corazón, oh Cristo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con Cristo, aceptándole como su Señor y Salvador? ¿Hay alguien aquí que quiere decir: Pastor Gambetta, yo agradezco estar hoy aquí porque Dios me está dando la oportunidad de hacer ese pacto de salvación con Él? Yo quiero aceptarle y yo quiero prepararme para ser parte del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Amén, hermanita. El Señor le bendiga. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien más? Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Qué hermoso es verles aquí. Cada uno de ustedes son preciosos para el Señor. Mira esta joven tan linda que Dios la trajo. Alabado sea su nombre. Oh, qué bonito es verles aquí. Pero más contento que lo que estoy yo está el Señor Jesús. Porque Él dejó el cielo para venir a nacer aquí y a morir por ti y por mí. Y no ha sido en vano lo que Él hizo, porque ustedes le han dado lugar en sus vidas y en sus corazones. ¿Hay alguien más aquí que quiere acercarse y hacer este pacto de salvación con Cristo Jesús? Vengan. El pastor les va a tomar sus nombres porque yo quiero tener los nombres de ustedes para seguir orando por ustedes. Amén, hermanita. El Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Hermana Blanca Wood. Blanca, sí. Ella se bautiza hoy también. Amén. Gloria a Dios, hermanita. Señor me le bendiga. Bendito sea su nombre. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Hermano, el Señor te bendiga. Te felicito por esta decisión, hermanita. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Sí, hermanita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí tiene sus compañeros de bautismo. Sí. Amén. Hermano Francisco. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Cuánto gozo hay en nuestros corazones, pero hay más gozo en el corazón de Cristo. Y hay fiesta en el cielo hoy. Pero no están celebrando la Navidad en el cielo, no. Están celebrando la decisión de ustedes, porque la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué bonito, qué bonito. Vamos a concluir orando por cada una de estas preciosas almas que han pasado aquí al frente en esta hora. Y yo sé que todos nosotros le estamos entregando el corazón a Cristo. ¿Es cierto? ¿Lo estamos haciendo de todo corazón? ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a postrarnos delante de Él y a entregarle nuestra vida, junto con estas almas que hoy han tomado
esta solemne decisión. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y alabado, glorificado y engrandecido sea tu nombre. Mira, Señor, qué hermoso espectáculo. Oh no, Señor, no tenemos un pesebre aquí para postrarnos delante de un muñeco. Nos postramos delante del todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, para darte las gracias, porque hace tanto tiempo atrás enviaste a tu Hijo a este mundo para redimirnos. Te damos gracias porque el Señor Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y te hemos dicho que aceptamos ese sacrificio. Cada una de estas preciosas almas que han pasado aquí vienen a hacer un pacto solemne contigo de redención y vida eterna. Los entregamos en tus brazos de amor, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Y todos los que estamos aquí, nuestro corazón se ha enternecido al pensar en que la majestad eterna se anonadó, se humilló, se hizo criatura, el Creador, para darnos a nosotros redención y vida eterna. Gracias por cada mano que se levantó en esta hora. Tú las viste, Señor. Son las manos que se han levantado a ti para decirte que agradecemos tu sacrificio infinito en la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que eres y porque muy pronto vendrás a buscarnos. Y permite que todos los que estemos aquí estemos listos para darte la bienvenida en gloria. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, Yahshua, Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.